Albert Einstein en Japón, reflexionando en un país con disciplina. Modales delicados. El padre de la teoría de la relatividad expresó su admiración por la elegancia de los japoneses y por la delicadeza de sus modales. Pensaba que la sonrisa y la personalidad japonesas eran muy misteriosas, señala Rosencrantz. El sentido del orden, así como la limpieza, le fascinaron. La ceremonia del té o el channoyu, que para muchos representa la esencia de los japoneses, fue una tradición que le gustó. Consiste en servir el té en un ambiente tranquilo para tomarlo, sentado en el piso y sin zapatos, con un familiar, un amigo o un grupo pequeño de individuos. Es un ritual influenciado por el budismo, que busca celebrar ese momento, celebrar el presente. Einstein alabó la calma del alma japonesa. A sus habitantes los percibía como muy cálidos y con sentido del humor. Llegó a comparar el temperamento de los japoneses con el de los italianos, lo cual resulta muy interesante. A Einstein le atraía mucho Italia, admiraba su arquitectura y arte, pero para él Japón fue una experiencia muy especial, algo que él nunca había vivido en ninguna otra parte. En armonía con su entorno. Después de 3 semanas de estar en Japón, Einstein declaró su amor por el país, especialmente por su arquitectura, sus viviendas, sus templos, sus jardines. Estaba encantado con la belleza del paisaje y notó que los japoneses se encontraban unidos en armonía con la naturaleza, y eso se expresaba en su arte. Quedó extremadamente impresionado con las artes, especialmente las visuales. Aunque le fascinaron la pintura y el tallado en madera, halló el teatro muy exótico. De hecho, en una parte de su diario se llega a preguntar si su fuerte inclinación artística se debe a una disposición natural. Sin embargo, una manifestación artística que lo perturbó un poco fue el canto. Lo encontró extraño, incómodo y alienante. Mucho menos materialismo que en Occidente. Einstein tuvo múltiples identidades, como alemán, como suizo, como judío, como europeo y como occidental. En sus diarios de viaje vemos que era muy europeo, en sus actitudes y opiniones. Y así fue como el creador de la teoría de la relatividad vio Japón y a los otros países que visitó, con un lente europeo. Algo que es realmente interesante es que sus diarios revelan una clara discrepancia entre sus pronunciamientos públicos, que eran progresistas y humanitarios, que invitaban a la tolerancia, y algunos pasajes de sus notas privadas, en los que expresaba prejuicios y estereotipos sobre las personas que conoció. Su opinión de los japoneses era muy positiva, comparada con la que le formó de los chinos, a quienes lo describió como obtusos. Sin embargo, en esos mismos escritos, expresó su repudio a la actitud de superioridad de algunos europeos, a quienes calificó de insensibles y materialistas. De hecho, hizo una advertencia para que Japón no se volviera demasiado occidentalizado y materialista. No quería que Japón estuviera influenciado por el carácter materialista de las sociedades occidentales. Tenía una posición ambivalente. Por una parte, se mostraba precavido para que Japón no adoptara ciertos valores occidentales, y por otra parte, quería que ese país escogiera la ciencia y la educación occidental. No quería que Japón estuviera influenciado por el carácter materialista de las sociedades occidentales ni por su ritmo de vida apresurado, agitado y competitivo. Y en otra sección de su diario manifestó lo que le pareció una falta de curiosidad científica, la cual lo llevó a creer en una cierta inferioridad intelectual de los japoneses. Pero esa curiosidad científica que Einstein llegó a cuestionar es uno de los factores que ha contribuido a que Japón haya avanzado tanto en el área científica en las últimas décadas. Por citar solo un ejemplo, los japoneses han ganado 25 premios Nobel, la mayoría de ellos en ciencias,
Ningún otro país no occidental lo iguala en galardonados. Desde el 1949, los científicos japoneses han conquistado el Nobel de Física en 7 oportunidades, el de Química en 6 ocasiones y el de Medicina en 4 ediciones. 3 fueron de Literatura y 1 de la Paz. El interés individual subordinado al colectivo. Un aspecto de la sociedad japonesa que atrajo a Einstein es lo que él describió como la armonía social. De acuerdo con Rosecrans, el científico notó con admiración que el individuo subsumía sus necesidades a las del colectivo. Él percibió la sociedad japonesa como muchísimo menos individualistas que las sociedades occidentales y mucho más humildes. Las 6 semanas que estuvo en Japón le permitieron ir más allá de los estereotipos, algo que reflexiona el historiador. No sucedió en China, donde estuvo unos pocos días. Su impresión de los chinos fue muy superficial y ofensiva. En cambio, su opinión sobre Japón fue muy positiva desde el principio, en parte porque llegó a establecer relaciones cercanas con algunos japoneses. Una de esas amistades lo llevó a concluir que la cohesión familiar en Japón era mucho más fuerte que en Occidente. Quedó impresionado con la familia de su anfitrión, quien era el director de la publicación progresista, que lo invitó a Japón. Le llamó la atención la armonía que había en la casa, donde vivía no solo su anfitrión, con su esposa y sus 2 hijos, sino otras personas. Einstein percibió que todo vivía en armonía entre sí. Le impactó lo que él vio como el típico autocontrol japonés dentro de la sociedad, lo cual consideró contribuía a la armonía social y pensó que eso era algo que Occidente podía aprender de Japón. Amor por la nación. La gira de Einstein por Asia, Medio Oriente y España se produjo en un momento en que Alemania era sacudida por las turbulencias políticas. Hubo muchos asesinatos e intentos de asesinatos, especialmente de figuras judías y de la izquierda, a manos de extremistas de las derechas radicales. En junio del 1922, pocos meses antes de que Einstein se embarcara en ese viaje, se desencadenó un factor decisivo: el asesinato del ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, que también era judío. Tras lo sucedido, Einstein estaba determinado a abandonar Alemania definitivamente, pero pocas semanas después revirtió su decisión y pensó que era un buen momento para estar lejos de Berlín por unos 6 meses, que fue lo que duró su viaje. Era claro que al científico no le gustaban los nacionalismos, pero le conmovió el patriotismo de los japoneses, el amor por su país. Según el historiador, le impresionó ver cuán emocionados se pusieron los japoneses que viajaban con él cuando el barco se acercaba a su tierra. También le pareció interesante que, en su opinión, algunos japoneses percibieran al emperador como si fuera un dios. El camino hacia la felicidad. Cuando el padre de la teoría de la relatividad se encontraba en su habitación en el Hotel Imperial de Tokio, un mensajero llamó a su puerta. Tenía un paquete para él. Tras recibirlo, Einstein se dio cuenta de que no tenía dinero para darle una propina. Le pidió que esperara y agarró 2 hojitas con el membrete del hotel y una pluma. Escribió: «Una vida humilde y tranquila trae más felicidad que la persecución del éxito y la constante inquietud que implica». En la segunda hoja escribió: «Donde hay una voluntad, hay un camino», y las firmó. Se las entregó al mensajero y dijo que algún día esas notas tendrían algún valor. En octubre del 2017, una casa de subasta de Jerusalén las vendió por $1.560.000. Lo que escribió en la capital japonesa trascendió como la teoría de la felicidad de Einstein, aunque no es claro si había llegado a ella hacia mucho tiempo atrás o si fue Japón que la inspiró a concebirla. Lo cierto es que los japoneses lo marcaron. Así se lo dejó ver a sus hijos en una carta en la que les contaba sobre sus viajes. De todas las personas que he conocido, los japoneses son los que más me gustan, pues son modestos, inteligentes, considerados y tienen una inclinación por el arte.